En apenas 10 metros y protegido hasta los dientes, este investigador manipula células infectadas con un coronavirus. 8 centros de investigación españoles han sido elegidos por la Unión Europea para enfrentar la expansión del coronavirus. Entre ellos, el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Básicamente son un pequeño fragmento de material genético envuelto por una esfera hecha de proteínas que básicamente protege ese material genético y después otras proteínas en forma de pincho que son lo que utiliza el virus para unirse a nuestras células e infectarlas. Se llama coronavirus porque cuando lo ves al microscopio se parece mucho a la atmósfera del Sol, que se llama corona, y de ahí coronavirus. ¿Cómo se reproduce? El coronavirus, para reproducirse, necesita un ser vivo. Él solo no puede reproducirse, no es una entidad viva realmente. Entonces lo que hace es utilizar una proteína de su envoltura, que se llama la proteína S, y que encaja perfectamente como una llave en una cerradura en la proteína AC2 humana. Esta proteína la tienen también muchos otros mamíferos, por eso este coronavirus puede infectar también a otros animales de los que probablemente nos ha llegado a nosotros, como los murciélagos o algún otro animal que estuviese en medio de esa cadena de transmisión. Una vez que el virus ha abierto esa cerradura de nuestras células y ha podido entrar, lo que hace es introducir su material genético y utilizar nuestra maquinaria de transcripción genética para producir copias de sí mismo. Él por él mismo solo no puede hacerlo, pero necesita nuestra propia maquinaria. Entonces, por cada célula infectada con un solo coronavirus pueden salir 100.000 copias del virus. Cuando salen estas copias del virus, la célula humana muere y infectan a tantas otras células humanas. Y este proceso es lo que puede provocar los síntomas que conocemos de la enfermedad, pues la neumonía y los otros síntomas. Pregunta, ¿tú sabes qué es el SARS-CoV-2? No, con ese nombre no. Listo, entonces, como más normalmente se conoce, el COVID-19 o el coronavirus, ¿ahí sí? Sí, pues es la pandemia que tenemos en este momento. Es un virus que le atribuyeron el nombre de coronavirus, pues por su estructura como corona, causa... A continuación, los voy a relacionar un poco sobre la estructura, función y antigenicidad de la glicoproteína explica del SARS-CoV-2. ¿Qué es la antigenicidad? Es la capacidad de una sustancia para desencadenar una respuesta inmunitaria. ¿Qué es una glicoproteína? Las glicoproteínas son moléculas compuestas por una unidad de proteína unida a uno o varios glúcidos, los cuales pueden ser simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la estructural y el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de una membrana plasmática. Entrando un poco en contexto, podemos decir que han sido aproximadamente unos 3 clases de coronavirus que han cruzado la barrera de especies para causar neumonía mortal en humanos desde principios del siglo XXI. El primero, llamado SARS-CoV-2, en la provincia de Guangdong, en China, en el 2002 y se extendió a unos 5 continentes a través de rutas aéreas, infectando a un total de
8.098 personas, causando unas 774 muertes. El segundo, conocido como MERS-CoV, surgió en la península arábiga en el año 2012, el cual sigue siendo un importante problema de salud pública. Se exportó a 27 países, infectó a un total de 2.494 personas y cobró unas 858 vidas. Un coronavirus previamente desconocido fue descubierto en diciembre del año 2019 en la provincia de Hubei de China y fue secuenciado y aislado en enero del 2020. Tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 están estrechamente relacionados y se originan en los murciélagos, quienes probablemente sirven como reservorios de estos virus. Pero adicionalmente, para que la transmisión zoonótica del SARS-CoV-2 entre murciélagos humanos se necesita de un intermediario, el cual según estudios se ha mencionado o se ha señalado al pangolín portador de este virus. En cuanto a la función y estructura de la glicoproteína, se puede decir que la entrada del coronavirus en la célula huésped está mediada por la glicoproteína de transmembrana S, la cual comprende dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2, las cuales son responsables de la unión al receptor de la célula huésped y la función de la membrana viral y celular. Para muchos, el COVID es extendido en el límite entre la subunidad S1 y subunidad S2, las cuales permanecen unidas no covalentemente en la conformación de prefusión. La entrada del coronavirus en las células es susceptible, un proceso que requiere una acción concertada de la unión del receptor y el procesamiento prolítico de la proteína S para promover la fusión virus-célula. Dependiendo de la especie viral, los coronavirus utilizan dominios distintos dentro de la S1 para reconocer una variedad de receptores de entrada y conexión. El SARS-CoV-2 interactúa directamente con la enzima convertidora de angiotensina AC2 a través de la proteína S para ingresar a la célula de destino. Es importante tener en cuenta que la enzima AC2 se expresa altamente en el corazón, los riñones y los pulmones. La glicoproteína S del coronavirus es el principal objeto de neutralización de anticuerpos, ya que está expuesta a la superficie y media la entrada de las células huésped. La glicoproteína del SARS-CoV-2 comparte el 76% de la identidad de secuencias de aminoácidos con el SARS-CoV normal y un 80% de identidad con la glicoproteína del SARS-CoV que se encuentra, o bueno, como tienden a decir, en los murciélagos. Las dos últimas secuencias del SARS-CoV se identificaron a partir del murciélago de herradura chino, la especie por la cual dicen que se propagó a los seres humanos esta enfermedad. Por parte se investigó sobre las determinadas funciones que tiene el SARS-CoV, o bueno, cómo hace para que se una a la célula y qué efectos se pueden generar en su estructura como tal. La entrada del nuevo coronavirus en la célula huésped es un proceso de varios pasos. El SARS-CoV-2 utiliza el dominio de unión del receptor, conocido como RBD, de la glicoproteína de piso S, para reconocer los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, que esta se conoce como ACE2, en las células humanas. Inicia la entrada de la célula huésped al promover la función de la membrana de la célula huésped viral a través de cambios conformacionales a gran escala, modificando completamente su estructura e incluso su ADN. También conocida como ACEH, es una metaloproteasa de zinc que pertenece a la proteína transmembrana del tipo 1. El gen que codifica la ACE2 se encuentra en el cromosoma X y se expresa en el tracto gastrointestinal, corazón, riñón, pulmón, testículos y cerebro, especialmente los pulmones, porque es donde ataca como tal el virus. Existen diferencias críticas entre las secuencias del ACE2 humano
y de ACE2 del ratón, que se hizo la relación y la comparación de estas dos especies. De modo que el SARS-CoV-2 puede infectar a los seres humanos, pero no necesariamente a los ratones, e incluso otras formas de vida. El trabajo estructural que se realizó identificó 14 posiciones que son clave para la unión del SARS-CoV según la enzima convertidora de angiotensina. Análisis de las 144 secuencias del genoma del SARS-CoV-2 que se generan en la propagación del virus, disponiendo en la iniciativa global para convertir todos los datos sobre la influencia como tal, generando una replicación automática de aproximadamente 100.000 unidades de virus por cada célula. Muestra que 8 de las 14 posiciones están estrictamente conservadas en el SARS-CoV-2, mientras que las otras 6 posiciones están semi-conservadas y sustituidas. Se propuso una mayor afinidad de unión entre el SARS-CoV-S y el HACE2 para correlacionarla con el aumento de la transmisibilidad del virus y la gravedad de la enfermedad en los seres humanos. Además de la unión de los receptores de las células huéspedes, la cebadura de la glicoproteína S por las proteasas del huésped mediante la división de los sitios S1 y S2. Es otro factor crucial que modula el tropismo y la patogenicidad. Por ejemplo, la entrada del coronavirus del murciélago relacionado con el MERS en las células humanas requirió la adición de tripsina exógena, lo que indica que la activación proteolítica S de este virus de murciélago no se produjo en las células humanas. Trabajos posteriores sugirieron que la presencia de un glicano cerca de la frontera S1-S2 explicaba la falta de cebado proteolítico del HKU4S y que su eliminación aumentaba la entrada del pseudovirus en las células humanas. Resulta sorprendente que el SARS-CoV-2 albergue un sitio de división de la furina en el límite S1-S2 que se procesa durante la biosíntesis. La presencia de un sitio de clivaje de furina diferencia al SARS-CoV-2 del SARS-CoV, que posee un clivaje monobásico S1-S2, procesado al entrar en las células huésped. De manera similar, el SARS-CoV y el MERS-CoV encontramos que el trímero del SARS-CoV-2 existen múltiples y distintos estados de conformación resultantes de la apertura de la SB en el ápice del trímero. Por el contrario, solo se han detectado trímeros S cerrados para los otros 4 coronavirus que infectan a los humanos: el HCOV, el HCOC43, el HCOHKU1 y el HCO229E. Como se sabe, el HCONL63 y el HCO229E se conectan a los receptores de la proteína a través de la SB. Hemos aprendido que la glicoproteína S es la que le da en primer lugar el nombre a este tipo de virus, dado que se localiza alrededor del mismo como una corona, y hemos visto que cumple un rol muy importante en la función de permitir la unión del virus a la célula huésped, pero sobre todo en conferirle al virus la capacidad de evadir el sistema inmunológico al mutar o al cambiar una ligera proporción de su estructura, y esto le conlleva a que pueda evadir el sistema inmunológico.